Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta la franqueza y la simplicidad con la que enseña. Sus enseñanzas son muy sencillas, para que todos las puedan entender. Si no hubiera sido por este ministerio, no sé dónde estaría. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de La Verdad del Evangelio. Hoy estoy comenzando mi cuarta y última semana enseñando sobre el cambio sin esfuerzo. Tengo un libro de esto, guía de estudio, DVDs, y te comparto que ha sido poderoso. Si te has perdido algo de esta enseñanza, o incluso si escuchaste la enseñanza de la semana pasada, esto es tan importante que necesitas repasarlo una y otra vez. Recientemente volví a estudiar toda esta enseñanza y escucha, he leído estas parábolas y todo lo que estoy enseñando cientos, tal vez miles de veces, y todavía me anima cada vez que lo leo. Estas son cosas fundamentales. Y permíteme decir algo que es como quitar responsabilidad. No sé qué efecto tendrá en la gente, pero en las 3 semanas anteriores establecí bases y las cosas que estaré compartiendo esta semana son cosas que te empujan hacia la madurez. Separa a los niños de los hombres. No me da ningún placer decir esto, pero creo que la gran mayoría del cuerpo de Cristo está más que feliz de seguir siendo niños. Ni siquiera buscan madurar. Verás, contratan a gente para que sea su pastor y cuando algo sale mal, van y quieren que el pastor ore por ellos y arregle su problema. Asisten a una conferencia y quieren que alguien imponga su mano sobre ellos, los sane y los libere de todo lo demás. Bueno, es mi opinión, tratando con la gente. La gran mayoría del cuerpo de Cristo están muy contentos con solo ser salvos y estancarse, solo están aguantando y esperando al cielo. Sin embargo, Dios nunca quiso que fuera de esta forma. Las cosas que estaré compartiendo esta semana son cosas que hicieron un gran impacto en mí. Me sacaron de la etapa de bebé y me ayudaron a madurar. Por eso te digo a aquellos que están contentos de seguir siendo niños y dejar que alguien más haga todo por ti, que corres a alguien más cada vez que tienes un problema, y les pides que oren por ti, puede que no te guste lo que voy a compartir, pero lo necesitas. Puede que no te guste, pero para aquellos que realmente quieren crecer en el Señor, estas son algunas de las cosas más importantes que Dios me reveló. Así que el viernes pasado comencé a hablar de Juan el Bautista en Lucas capítulo 7. No tengo tiempo para repasar todo, pero es muy importante lo que dije cuando establecí esto, porque Juan el Bautista comenzó a dudar de que Jesús fuera realmente el Cristo. Y esto no era algo insignificante en su vida. Toda la vida de Juan el Bautista apuntaba hacia esto. Este era el objetivo de su vida. No tenía un plan B o un plan C. Era para lo que había sido ungido. Él fue la única persona en la historia del mundo que fue bautizado con el Espíritu Santo mientras aún estaba en el vientre de su madre. Puedes leer más de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Juan el Bautista fue un personaje único, fue apartado para Dios desde su nacimiento, vivió en el desierto, toda su vida se enfocó en esto. Sin embargo, aquí está dudando. Esto fue un gran problema. Esto significaba que toda su vida, si sus dudas eran ciertas, toda su vida se había desperdiciado. Él había tomado la unción, el tesoro más grande que Dios le había dado a alguien, y lo había desperdiciado y envió a las multitudes tras la persona equivocada si Jesús no era el Cristo. Por eso, para que él estuviera dudando, esto significaba un gran problema. Jesús respetaba a Juan más que a cualquier persona que hubiera vivido hasta ese momento, más que a Moisés, Abraham, David, Elías, Eliseo, cualquiera. Esto fue lo que dijo aquí mismo en Lucas capítulo 7, versículo 28. Permíteme leerlo. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande que había nacido. Y sin embargo, ¿cómo respondió cuando este hombre, que era el profeta más grande que había vivido hasta ese momento, estaba en una situación de crisis
necesitaba su ayuda y envió a sus discípulos y le respondió, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo respondió Jesús? Creo que durante muchos años leí esto y pensaba que Jesús no honraba ni respetaba a Juan lo suficiente como para responderle directamente y ayudarlo. Cuando el discípulo dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mira lo que hizo Jesús en el versículo 22, Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En realidad, parecería que ni siquiera les dio una respuesta directa. Él dijo, solo ve y dile lo que has visto, y dile que será bendecido si cree. Esto no me parecía correcto, especialmente cuando consideras que Jesús dijo, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Esta era la persona más grande que jamás había vivido en el planeta hasta este momento. Y él era el cumplimiento de lo que Malaquías profetizó en Malaquías capítulo 3 y 4. Él puso un valor y honró a Juan el Bautista después de que los mensajeros se fueron. Mira esto en el versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Y aquí fue cuando él comenzó a decir todos estos elogios. Si realmente respetaba a Juan, ¿por qué no les dio una respuesta inmediatamente? ¿Por qué no les dijo, vayan y díganle lo que han visto y oído? Y después de que los mensajeros se fueron, comenzó a decir todas estas cosas muy buenas. Mira, creo que lo que dijo después de que los mensajeros de Juan se fueron, habría bendecido más a Juan que lo que hizo y les dijo que le dijeran, lo que les dijo a los discípulos que fueran y le dijeran a Juan. Por años luché con esto y me preguntaba, ¿por qué lo hizo de esta manera? Porque creía que las cosas que dijo después de que los mensajeros de Juan se habrían ido eran mejores que lo que les dijo directamente a estos mensajeros. Verás, recuerdo un tiempo cuando Jamie y yo estábamos pastoreando nuestra primera iglesia pequeña, y digo, nuestra multitud más grande que tuvimos creo que fue cuando dimos comida gratis y fue de 12 personas. Por lo regular teníamos cerca de 10 personas. Creo que por lo regular llegaban de 5 a 10 personas. Estuve allí por 2 años y la gente se alejaba de esa iglesia por montones. Era desalentador. Después de un par de años de esto, fui a una reunión en Fort Worth, en la iglesia de Bob Nichols, en la Catedral del Calvario, en Fort Worth. Él estaba organizando una reunión de ICFM y habían invitado a Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Oral Roberts. Toda la gente famosa estaba en este escenario. Ellos estaban allí y todos estaban profetizándose el uno al otro. Había 2,000 personas en el auditorio y yo estaba justo en el centro de ese auditorio, en este lugar. Había como 20 o 30 asientos en una fila. Era una fila muy larga. Yo estaba en el medio, en el centro de esos asientos, en medio del auditorio. Una persona entre 2,000. Me sentía totalmente insignificante. Creo que algunas de las mismas cosas con las que Juan el Bautista probablemente estaba lidiando eran porque tenía este fuego ardiendo en él para alcanzar a miles. Él había tenido a decenas de miles, quizás cientos de miles que venían a sus reuniones, pero ahora había estado encerrado en prisión por 1 año o 2, y por eso solamente lo que estaba viendo no era lo que había en su corazón. Y yo me sentía de la misma forma. No estaba alcanzando multitudes, solo estaba alcanzando a unas pocas personas y era desalentador. Así que estaba en esta reunión y estaba desanimado. Estaba buscando ayuda y todos estaban profetizándose unos a otros y no había alguna otra persona en ese auditorio que necesitara una profecía que lo edificara más que yo. Así que estaba sintiendo lástima por mí mismo. Y en el momento cuando ellos dijeron que todos fueran a su alrededor y le dieran a alguien un abrazo y le dijeran hola, el pastor Bob Nichols se bajó del escenario y de 2,000 personas, él bajó de ese auditorio. Se abrió camino de entre 15 o 20 personas, me agarró y solo me abrazó y me dijo, no te rindas, no te rindas. Y continuó diciéndolo, no renuncies. Y aún después de que los demás se habían sentado, aún después de esto, el pastor de esa gran iglesia todavía estaba en pie abrazándome y diciéndome, no renuncies, no renuncies. Y escucha,
Fue asombroso lo que esto hizo por mí porque me sentía insignificante, me sentía como, vaya, esto no está funcionando, a nadie le importa, nadie llega. Y aquí estaba yo en esta reunión con todos los demás, aparentando tener toda la atención, y nadie me conocía. Y el pastor de esta iglesia vino y solamente me honró. Escucha, esto me dio valor, puso un valor en mí. Yo sabía que ese era Dios. Bob Nichols no me conocía. No había razón alguna para que él hiciera eso. Fue inspirado por Dios. Escucha, de 2,000 personas en ese auditorio, Dios me escogió e hizo que Bob Nichols viniera y me diera un abrazo y me dijera, no renuncies. Y escucha, esto fue como una inyección en el brazo. Pensé, Jesús, ¿por qué no hiciste esto por Juan? Estas cosas que dijiste de él no estaba físicamente allí, así que no podía abrazarlo como el pastor Bob Nichols lo hizo conmigo, pero podría haber dicho estas cosas acerca de Juan que lo habrían animado y edificado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué esperó hasta que los discípulos se fueran para comenzar a decir estas cosas positivas? Luché con esto durante varios años. No le estaba reclamando a Dios, preguntándome, Dios, ¿qué estabas haciendo? Sabía que todo lo que hacía estaba bien, pero no podía entenderlo. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Así que un día estaba leyendo Isaías, ni siquiera estaba pensando acerca de estos versículos en Lucas capítulo 7 acerca de Juan el Bautista, sino que estaba leyendo Isaías 35:3, que dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Si lees todo esto en su contexto, no tengo tiempo para hacerlo, pero esto fue escrito acerca del Mesías, específicamente fue escrito a Juan el Bautista, que iba a preparar el camino. Juan incluso citó estos versículos de aquí. Si recuerdas, en esos días, en los días de la Biblia, no tenían una Biblia con capítulos y versículos como lo tenemos nosotros. Tenían pergaminos y los versículos no estaban enumerados, así que el libro de Isaías era solo una carta muy larga. Y para que Juan el Bautista citara estos pasajes y dijera, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, tenía que conocer estos versículos. Estaba familiarizado con esto. Estos fueron los versículos que el Señor usó para decirle a Juan lo que tenía que hacer. Y es lo que está diciendo. Fortalecer las manos cansadas. Tienes que decirles que Dios vendrá con venganza y va a hacer esto. Y mira lo que les prometió, que cuando el Mesías llegara, mira lo que dice que iba a hacer. En el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y la profecía continúa. Y mientras leía esto, de repente el Espíritu Santo conectó esto con lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le dijeran. Él dijo, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y de repente vi la conexión de todo esto. Estas fueron las escrituras que Dios usó para llamar a Juan al ministerio, para equiparlo y decirle lo que necesitaba hacer. Le dio una promesa de lo que el Mesías haría cuando viniera. Y como dije, escucha esto en Isaías capítulo 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le dijeran. Les dijo, regresen y díganle que los ciegos ven. Esto es lo mismo que dice aquí. Luego dice en el versículo 5, Isaías 35, 5, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Y esto es exactamente una de las cosas que dice que los sordos oirán. Y luego dice aquí en Isaías capítulo 35, versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo. Lucas capítulo 7, versículo 22 dice, los cojos andan. Y dice, y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto. En fin, lo que quiero decir es que de repente vi que lo que Jesús hizo, en lugar de solo darle a Juan un abrazo con emoción y decirle algo bonito de él, que lo hubiera bendecido momentáneamente, probablemente le hubiera hecho sentirse mejor a corto plazo, pero la palabra dice,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Juan tenía una crisis de fe. Había empezado a dudar. Y aunque te puede animar que una persona te dé un abrazo y te diga algo positivo, no es así como se vence la duda. No solo usamos cosas emocionales. No estoy diciendo que rechacemos esas cosas. No estoy diciendo que nos apartemos, que nos aislemos y no recibamos algún estímulo de otras personas. Pero si quieres llegar a la madurez, vas a tener que llegar al punto donde comienzas a contrarrestar la duda y tus temores, la depresión y el desánimo con la palabra de Dios, no que busques el abrazo de alguien. Como dije, sé que algunas personas podrían tomar lo que estoy diciendo, malinterpretarlo y decir que no necesitas a nadie más. Eso no es lo que estoy diciendo, sino que me refiero a que no puedes depender de alguien más, así como dependes de la palabra de Dios. Si quieres llegar a la madurez, tienes que llegar al punto donde la palabra de Dios lo decide por ti. Si la palabra de Dios lo dice, ¿a quién le importa cómo te sientes? ¿A quién le importa tus circunstancias? Sé que al decir estas palabras hay un gran número de personas viendo este programa que acaban de desconectarse porque para ellos los sentimientos son más importantes que la verdad. Hay algunos que están viendo este programa que sienten que nadie los ama. Sabes que no es verdad. Sabes que alguien te quiere, aunque sea tu perro o tu gato. Pero la gente dirá cosas como Elías en el capítulo 19 de Primero de Reyes, cuando el Señor se le apareció. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. He hecho todas estas cosas y solo yo he quedado como profeta del Señor. Él sabía mejor que nadie. En Primero de Reyes capítulo 18, Abdías le dijo que había salvado a 100 de los profetas del Señor. Los había puesto en una cueva y los estaba alimentando con pan y agua durante 3 años y medio. Elías sabía que aún quedaban 100 profetas en Israel. Sin embargo, sentía que él era el único. Así que la verdad no le importaba. Era lo que él sentía. Y es lo mismo que mucha gente hace ahora. Hay mucha gente que sabe que no todo el mundo está en contra de ellos, saben que no todo está mal, pero se sienten así y solamente dejan que sus sentimientos los dominen, y la forma en cómo tratan de lidiar con esto es que buscan que alguien venga a acariciar su ego, que les diga algo y que les den un abrazo. Y de nuevo, estoy diciendo que Dios te encontrará donde estás. Y hubo un tiempo, esta historia que te conté acerca de cómo el pastor Bob Nichols vino y me buscó entre esas 2,000 personas, me abrazó, me animó y me bendijo. Recibí eso. No estoy en contra de esto, pero puedo asegurarte de que he crecido desde entonces. Esto fue cuando era muy joven en el ministerio y la palabra de Dios no me estaba influenciando como debería. Dios me encontró donde estaba y me dio lo que necesitaba. Pero hoy en día, gloria a Dios, no tengo necesidad de que alguien venga a abrazarme cada vez que algo va mal en mi vida. He llegado al punto donde la palabra de Dios me ha fortalecido, y aquí es a donde Dios quiere llevar. Creo firmemente que la razón por la que el Señor no dijo todas estas cosas positivas sobre Juan el Bautista mientras sus discípulos estaban allí para que pudieran oírlo y luego ir a decírselo a Juan, era porque Jesús respetaba tanto a Juan que no iba a darle una respuesta emocional que pudiera durar un día o una semana. Lo llevó de regreso a la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Jesús lo remitió a la palabra en lugar de darle algo emocional. Es radical lo que estoy diciendo. Ahora mismo hay personas viendo este programa que están desanimados, que estás buscando algo, y esta es la razón por la que tal vez muchos de ustedes sintonizaron este programa. Están buscando una palabra de aliento. Puede que esto no sea lo que crees que necesitas, pero en realidad sí lo necesitas. En lugar de buscar algo que te haga sentir mejor momentáneamente, en lugar de que sea algo emocional que te dé escalofríos, lo que necesitas es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el fundamento de tu fe. Cuando comiences a dudar, no ores solamente para que Dios envíe a alguien a profetizarte y darte una palabra, un abrazo o algo. Lo que necesitas hacer es ir a la palabra de Dios y comenzar a contrarrestar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Por eso creo que Jesús
envió a Juan de regreso a la palabra. Juan, ¿qué fue lo que te dije que sucedería cuando el Mesías viniera? Te dije que los ciegos verían, los cojos andarían, los sordos oirían, que todos estos milagros sucederían. Jesús cumplió todo lo que la palabra había profetizado sobre él y lo hizo todo en ese momento. Verás, es un milagro que los ciegos miren, que los sordos escuchen, que el cojo camine, que el mudo hable y gente que resucite de los muertos. Jesús acababa de resucitar a alguien de entre los muertos. Incluso hizo más allá de lo que Isaías 35:5 dice, solo para asegurarse de que no había ningún error. Esto no fue casualidad, no fue algo circunstancial. Esto fue un cumplimiento deliberado de Isaías capítulo 35. Él lo remitió a la palabra. Creo que cuando los discípulos regresaron y vieron a Juan, le dijeron, no sé si Juan lo recibió inmediatamente, pero tarde o temprano, el Espíritu Santo, él fue bautizado en el Espíritu Santo. Fue él quien conectó lo que Jesús dijo con lo que Isaías capítulo 35 decía. Y Juan vio eso. ¿Cómo no iba a ser el Mesías? Él ha hecho cosas que nadie más ha hecho. Él cumplió exactamente las profecías. Y en lugar de solo decirle algunas cosas positivas acerca de él, algún cumplido como que era el hombre más importante en la historia del mundo, en lugar de eso, que solo lo honrara de esa manera, él fue enviado de vuelta a la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Cuando vi esto, comenzó a cambiar mi vida. Porque honestamente estaba buscando algo que me tocara a un nivel emocional. Quería sentirme bien. Verás, recuerdo a Kenneth Hagin hablando de que había tenido una visión, Dios se le apareció y él tenía este fuego en sus manos, lo ponía en las manos, en la frente, en la espalda de una persona, y dependiendo si ese fuego salía de sus manos o si solo se quedaba allí, él sabía si era una sanidad o una liberación que estaba sucediendo y demás. Así que pensé, bueno, mira, quiero algunas de estas cosas. Dios usó este mismo pasaje de la Biblia y algunas otras cosas que compartiré mañana contigo para mostrarme que no, que Él tenía algo mejor, que lo mejor es solo ir a la palabra de Dios. Como dije, no estoy descartando ninguna manifestación milagrosa. Dios puede manifestarse a mí de cualquier manera que quiera, pero hay algo mejor. Tendrás que esperar hasta el programa de mañana para ver esto, pero hay una mayor bendición sobre aquellos que creen en lo que la palabra dice que aquellos que creen porque han visto alguna señal o algo sobrenatural o algo así. Esto es poderoso. Jesús trató a Juan de esta manera, no porque no le respetara, sino porque lo respetaba mucho. Él quería llevar a Juan a un nivel más alto, a donde él podía afirmarse en la palabra de Dios en lugar de solo ser guiado por sus sentimientos. Hay una aplicación de esto para nosotros. Se me acabó el tiempo por hoy, pero mañana continuaré con esto. Tengo esta enseñanza titulada El cambio sin esfuerzo. Te aseguro que te bendecirá mucho. Puede cambiar tu vida. Cambió la mía. Así que, por favor, escucha a nuestro presentador. Recuerda que este próximo viernes será mi último día ofreciendo estos productos. No solo tengo este libro, también tengo una guía de estudio y DVDs en inglés y en español. Así que, por favor, escucha a nuestro presentador y, por favor, llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción al Cambio sin Esfuerzo, una introducción a la serie El Cambio sin Esfuerzo, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría informarte que ahora tenemos mi libro, Cambio sin Esfuerzo, traducido al español. Este es solo un pequeño folleto de 50 páginas que lo explica. Es nuestro regalo para ti. Solo te animamos a dar lo que puedas. Pero independientemente de lo que envíes, te lo enviaremos gratis con franqueo pagado. Y te diré, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad, pero es absolutamente cierto que la obra de Dios es como una semilla. Y si la plantas en tu vida, te cambiará sin esfuerzo. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción al Cambio sin Esfuerzo.
El Cambio sin Esfuerzo también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. El antídoto contra la incredulidad es la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es triste decirlo, la mayoría de la gente hoy preferiría experimentar algo emocional. Prefieren que alguien venga y diga algo o haga algo. Están buscando algo en el reino físico, natural, para animarse y edificarse en lugar de la palabra de Dios. Y la razón por la que Jesús no dijo todas estas cosas buenas sobre Juan no fue porque no lo creyera o porque no quisiera bendecir a Juan. Él quería regresar a Juan de vuelta a la palabra de Dios. Ayer compartí de Isaías capítulo 35, versículos 3 al 6, que cuando el Mesías llegara, decía que Él haría que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran. Y Jesús cumplió Isaías 35, versículos 5 y 6. Él cumplió cada cosa que fue profetizada acerca de Él, que iba a hacer, y lo hizo todo en ese tiempo. El hecho de que pudiera hacer cualquiera de esas cosas era definitivamente milagroso, pero que hiciera cada una de ellas y resucitara a una persona de los muertos como algo extra, vaya, ¿qué mayor cumplimiento de la palabra se puede conseguir que esto? Y así Jesús cumplió Isaías 35, y luego les dijo a los discípulos que regresaran y le dijeran a Juan lo que habían visto y oído. En realidad creo que cuando esto sucedió, Juan al principio pudo haberse preguntado, bueno, ¿eso fue un sí o un no? ¿Qué quiso decir? Y mientras pensaba en esto, Juan fue bautizado en el Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo conectó lo que Jesús hizo al cumplir estos versículos con la profecía de Isaías 35, y lo que pasó fue que Juan se dio cuenta.